que se utiliza para los policías medir lo que se pasan de velocidad en una carretera. El detector ese que ellos tienen, que lo paran uno y dice, miren, eso es un detector Doppler. Entonces se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial vertiginosamente y llegó a coincidir con el desarrollo de los ultrasonidos diagnósticos en medicina. Y alguien entonces se preguntó que si esas ondas sonoras que construyen la imagen que ya tan familiar es para nosotros, también sufrían de efecto Doppler. Y la respuesta fue que sí, que había un efecto Doppler en estas ondas sonoras cuando los pulsos de sonido que forman la imagen interactúan con los glóbulos sanguíneos que se mueven. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, no se puede perder. Una primera aproximación al Doppler la vamos a hacer con vasos del abdomen. Y vamos a... Entonces, lóbulo derecho hepático. Entonces, como este joven acaba de almorzar, él tiene una vesícula biliar bien ya casi colapsada, como debe ser. Bueno. Anatomía vascular hepática. El sistema vascular hepático es un sistema muy sui generis en la fisiología cardiovascular, porque es un sistema cuya alimentación y funcionamiento principal está a expensas de la vena y no tanto de la arteria. Y es un sistema que se llama sistema porta. Es un sistema donde la entrada de flujo es venosa, la vena porta forma una distribución de vasos y eso es recogido en las venas suprahepáticas que llevan esa sangre a la vena cava inferior y a la aurícula derecha. Luego, el primer Doppler color, y es la modalidad de Doppler que nos lleva a resaltar el flujo sanguíneo dentro de las estructuras anatómicas que no son vasos sanguíneos. Y va a ocurrir un efecto Doppler con este sonido que está formando esta imagen que ven acá, el lóbulo derecho hepático. Entonces, vamos a activar este modo Doppler y queda de esta manera. ¿Qué es lo primero que llama la atención? Lo primero que llama la atención es que hay una escala a dos colores, ¿verdad? Entonces, aquí hay un tipo de vaso cuyo flujo se representa en una parte de la escala y otro tipo de vaso cuyo flujo se representa en la otra parte de la escala. Como los libros de anatomía se cansaron hasta lo último de dibujar las arterias en rojo y las venas en azules, aquí también hay rojo y azules, pero resulta que en todo este mapa solo hay venas. Entonces, el rojo y el azul no es para diferenciar arterias y venas. El rojo y el azul es para diferenciar el movimiento de la sangre. Más específicamente, la dirección de movimiento de la sangre. Entonces, aquí hay una dirección del flujo y aquí está la dirección contraria. Y responde a este código. Como el efecto Doppler se usa para medir velocidades de la sangre, por eso aparece aquí centímetros por segundo. Y esto es una escala tentativa que es la que permite saber en qué rango de velocidades se están moviendo los glóbulos aquí. No es casualidad que haya un rango de colores aquí y otro aquí.
este rango de colores responde a este rango de colores. Y que sea rojo o azul responde hacia dónde se mueven estos flujos. La forma más sencilla de explicar esto es tomando un punto de referencia como origen de los sonidos. Si este es el punto de referencia como origen de los sonidos, según el propio efecto Doppler y como él lo formuló matemáticamente, las velocidades positivas son las que los móviles, que son los glóbulos sanguíneos, se mueven al encuentro de la fuente de sonido. Y las velocidades negativas, que se codifican con este rango de colores, son las que mueven los glóbulos en la dirección opuesta a la fuente de sonido. Entonces, efectivamente, la fisiología nos reafirma que en el hígado el flujo entra por la vena porta, se distribuye, lo recogen en la vena suprahepática y lo llevan a la vena cava inferior. Entonces, este entra en el hígado y esto sale en el hígado. Y ese es el origen de los dos colores. Ahora, hay un efecto que no es un efecto siempre deseable, y es este efecto. Y este es un efecto que es cuestión del operador que trabaja el ecógrafo con Doppler, tiene que controlar. El nombre técnico de este efecto se llama aliasing, de la palabra alias. ¿Qué es un alias? El falso nombre. ¿Por qué se llama aliasing? Porque es el falso flujo. Esto es un efecto no deseado y que nos hace difícil la interpretación de las direcciones de los flujos. Aquí no hay duda ninguna, igual acá, pero aquí está mezclado. Entonces, ¿qué pasa con este flujo? Bueno, este es un asunto que se resuelve con un criterio práctico. Y el criterio práctico está aquí, en regular esta escala. Y es un poco el mismo criterio de la sintonía que se hace, por ejemplo, al tratar de escuchar una emisora de radio. Hay que sintonizarse a esa emisora. Aquí tenemos que sintonizar esta escala al flujo que debe estar sucediendo aquí. Entonces, por eso todo equipo con Doppler tiene un ajuste que se llama escala, o un nombre más técnico que se llama PRF, en inglés Pulse Rate Frequency, es decir, frecuencia de repetición de pulso. Esta frecuencia de repetición de pulso es la que gobierna esta escala. ¿Cuándo sabemos que tenemos que ajustar la frecuencia de repetición de pulso? Cuando sucede esto que está sucediendo en este momento. Y vamos a ese ajuste. Observen los números aquí y observen la imagen. ¿Qué sucede? Que si yo me paso del ajuste como este, perdí información. Hay flujo más lento que este rango que ya los dejé de representar aquí. Entonces, para eso es una sintonía. Yo tengo que llegar al punto de la escala y ver cómo voy bajando paso a paso aquí al punto de la escala donde yo logre la representación del flujo en todos los vasos que hay aquí y no sucede el aliasing. Miren, en 21, en 21, en 20 ya tengo aliasing. Entonces aquí 16 no puede ser, tengo que ir a 18 y me quedo en 21. En 21 no tengo aliasing y tengo el color en la mayoría de los vasos. ¿Cuál es el mérito de esta representación del flujo? Bueno, según la fisiología cardiovascular, sobre todo de Arthur C. Guyton, Tratado de Fisiología Médica, para mí la Biblia,
tiene un capítulo de hemodinámica espectacular. El flujo sanguíneo tiene un perfil paralelo, para volver más rápido que los flujos en el borde del vaso. Y eso es lo que tiene que representarse si queremos que el color sea fiel a lo que dice la fisiología. Por eso pasa esto que ven aquí, compáralo con esto que nos dice la escala. El centro del vaso tiene esta tonalidad y lo pegado a las paredes es esta. Y eso me sirve a mí para saber que hay un flujo laminar fisiológico moviéndose, en este caso, en la vena porta. Y ahora hay otro punto conflictivísimo en Doppler, que es conflictivo y no siempre bien entendido. Y ese punto se llama el ajuste del ángulo de incidencia. Y el asunto nace que si aplicamos la formulación de Doppler a el ecógrafo, la relación entre velocidad sanguínea y cambio de frecuencia de los pulsos, que es en definitiva esto del así es como trabaja Doppler. Y esto que yo hice es un cambio en la tonalidad de agudo a grave o de grave a agudo. Lo que detecta este equipo cuando trabaja en modo Doppler es el cambio de tono de los ecos. ¿Dónde se están reflejando los ecos? En los glóbulos. Los glóbulos le introducen al eco un cambio en su tono. Y ese cambio de tono es lo que registra este equipo para el ecógrafo. Introduce una modificación o un factor que es trigonométrico. Y ese factor es el coseno de un ángulo de incidencia. Entonces resulta que el coseno de cualquier ángulo, el coseno como función trigonométrica toma valores positivos y negativos. De ahí es que tengamos este negativo y este positivo. Los ángulos menores de 90 grados, el coseno es positivo. Los ángulos mayores de 90 grados, el coseno es negativo. Ahora, concepto de ángulo de incidencia. Bueno, el concepto de ángulo de incidencia es el ángulo que forma la dirección del flujo con la dirección del sonido. ¿Dónde está aquí la guía de por dónde se mueven los pulsos? Bueno, pues la guía la tengo en las aristas de esta caja color. Y aquí está el abanico de direcciones de sonido que emite este transductor convexo. Fíjense cómo en este punto, siguiendo esta línea, el sonido viaja por este lado. Y el flujo se mueve estrictamente casi paralelo a la dirección del flujo. Si tomo como criterio que el rojo es positivo y por lo tanto un flujo que se acerca a la fuente de sonido, ¿qué ángulo de incidencia hay entre esta dirección por donde viajan los pulsos que viajan así y por donde viaja el flujo que viaja así? Lo hacemos así y es 0 grados. Sonido, flujo, 0 grados. El coseno de 0 grados es de valor 1 y positivo. La matemática o la programación. Y este positivo es el acercamiento a esta forma. Lo interesante de este dibujo, de este Doppler, es esta partecita que está aquí. Esta partecita. ¿Por qué tenemos un color que súbitamente pasa al otro color? Esto es una paradoja, porque entonces este flujo se acerca a la fuente y este que está en el lado contrario, entonces este se aleja de la fuente. Bueno, casualmente
la diferencia de colores están indicando la misma dirección del flujo. Este se acerca a la fuente, rojo. Este se aleja de la fuente, azul. Estando en las dos direcciones opuestas, indican ambos la misma dirección del flujo. Entonces, ¿cómo explicamos que aquí, por qué? Si es la misma dirección del flujo, cambia de color, porque lo que cambia es el ángulo. Aquí hay un ángulo menor de 90 grados. Sonido, flujo, menor de 90 grados. Y aquí hay un ángulo mayor de 90 grados. Sonido, flujo. Mayor de 90 grados, menor de 90 grados. Coseno positivo, coseno negativo, pero es el mismo flujo. Lo que quiere decir que el ángulo de interpretar velocidades sin tener en cuenta cuál es el ángulo. Y esa es la trampa que nos suele jugar Doppler. Si no consideramos el ángulo, no tenemos la interpretación completa de los cambios de color. Entonces, por demás, la formulación de Doppler con la que están programados estos equipos incluye el coseno del ángulo. Por eso es necesario informarle al ecógrafo con qué ángulo estamos trabajando para obtener este mapa de velocidades sanguíneas. Entonces, en la práctica lo hacemos de esta manera. Primero, en modo B, localizar el plano donde tenga la vasculatura o el vaso que yo quiero examinar. Segundo, activo Doppler color. ¿Qué sigue a continuación? ¿Hay aliasing o no hay aliasing? Si hay aliasing, ¿qué tengo que regular? La escala. Si no hay aliasing, puedo dejar la escala que está actualmente. Siguiente punto. Ahora viene el otro método Doppler, que es el que nos da las real informaciones de las velocidades sanguíneas contenidas en este vaso, por ejemplo. Y se llama Pulse Wave. Como dice PW, hay mucha gente que le dice el power, actívame el power. El PW no es power, el PW es Pulse Wave, onda pulsada. Van a ver por qué es onda pulsada, PW. Onda pulsada se debe a que el equipo va a medir el efecto Doppler en todos los glóbulos sanguíneos contenidos en estas dos rayitas aquí. Eso se llama volumen muestra. Lo que vamos a obtener ahora es una imagen que se conoce como imagen espectral de las velocidades sanguíneas, pero es selectiva donde yo coloque estas dos líneas. Lo de pulsado es porque se van a medir los efectos Doppler ocurridos en los pulsos que forman la imagen en modo B, que ahora están afectados por el efecto Doppler dentro de este vaso sanguíneo. Entonces, no respire ahora, fíjate que estoy bueno. Ahora hacemos esto. Vamos a quitar la flecha. Bueno, ahora ponemos de acuerdo con la respiración. Ya puedes respirar lo que tú quieras. Lo que está en la parte inferior se conoce como el espectro Doppler o modo espectral. Ahora viene el ángulo. Y todos los equipos que hacen efecto Doppler dicen ángulo. Y mírenlo aquí. Cuando yo hago esto, hay dos cosas que varían. En azul y con la letra A la izquierda de la pantalla dice A, con una escala en grado. Estos son todos los ángulos que tengo a mi disposición. Y cada ángulo responde a una escala que está en el lado derecho.
Vean cómo variación del ángulo implica variación de la escala. Porque el efecto Doppler contiene el coseno del ángulo que se genere cuando los pulsos en esta línea blanca interactúan con los glóbulos que siguen, en este caso, una dirección prácticamente paralela. Este cursor es para alinearlo paralelamente a los bordes del color que es el contorno del flujo. Y casi no, es 0 grados. A los movimientos respiratorios. Ya aquí no llega tanto o casi nada el efecto de la sístole y la diástole del ventrículo izquierdo. Y ese es lo característico de todas las venas. Son flujos que son la inspiración y la expiración pulmonar la que principalmente les causa el movimiento. Ahora, esta imagen espectral tiene una interpretación. Esto no es un dibujo para que sea bonito. ¿Cuál es la interpretación? Es también compleja. El asunto es de esta manera. Cuando hacemos la pregunta de a qué velocidad se mueve la sangre, es lo mismo que decir cuál es la presión sanguínea en las arterias. La pregunta de cuál es la presión sanguínea en una arteria tiene otra pregunta: sístole o diástole. Pues la respuesta a la pregunta ¿cuál es la velocidad de la sangre? Tiene varias otras preguntas. Una de ellas es esta: la velocidad en sístole o la velocidad en diástole. Una de ellas. ¿Cuál es la otra? ¿Qué velocidad tú quieres? ¿La que está aquí, la que está aquí, la que está aquí, la que está aquí o la que está aquí? Porque resulta que la velocidad en un vaso sanguíneo tiene infinitos valores desde la pared de un lado hasta la pared del otro. Y forman un perfil parabólico. Hay velocidades altas en el centro y velocidades bajas pegadas a la pared. Entonces hay todo un contenido de velocidades aquí, tanto en sístole como en diástole. Ese contenido de velocidades aquí hay que informarlo. Cuando digo informarlo me refiero que hay que representarlo en la imagen. Por eso nace el concepto de espectro. ¿Cómo desentrañamos este espectro? Bueno, esta escala es de tiempo y aquí nos sirve para marcar, cuando es el caso, la sístole y la diástole. Y aquí está la escala de velocidad. Hasta aquí, y nos remitimos al bachillerato cuando nos enseñaron el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde nos ponían un gráfico de velocidad contra tiempo. Pero resulta que si ven en cada instante de tiempo cómo nosotros representamos el contenido de las velocidades en cada instante de tiempo, no queda de otra que recurrir a la escala de grises. Y eso es lo que se hace aquí. Hay una escala de grises que nos dice: este grupo de glóbulos que está aquí es los que están a las mayores velocidades en este momento. Pero hay menor grupo de glóbulos que están aquí, que están en menor concentración, pero en este mismo tiempo a otro rango de velocidad. Hay una concentración de glóbulos a baja velocidad y una concentración un poquito mayor, y por eso es más blanco, a alta velocidad. Y ese contenido de altas y bajas velocidades en un mismo tiempo es lo que se llama espectro. Luego, esto tiene una lectura. Nunca lo describimos y nunca nadie, o casi nadie, se dedica, como describimos la escala de grises en un hígado o en un útero, nunca describimos la escala de grises en un espectro óptico. Pero tiene valor, porque es la... Bueno, vamos ahora... 5 minutos, doctor. Qué interesante. Bueno, como aquí el tema es lo nuevo de Doppler, esto lo hago en 2 minutos. Lo nuevo de Doppler, yo dije que esto se demoraba, pero bueno,
Yo no escogí el tema. Lo nuevo de Doppler es hacerlo ahora de esta manera. Y ahora que vemos, esa es la nueva modalidad. Ahora vemos un flujo más real, porque lo vemos como debe ser, en relieve. Y este es el flujo de una representación con mucha más definición y mucha más realidad, para desentrañar la dinámica de los glóbulos dentro del vaso. Y la otra modalidad, todavía más informativa, es esta. Entonces, esto es una modalidad casi imprescindible para evaluar las placentas de aquellas mamitas que tuvieron una cesárea previa y queremos descartar un acretismo placentario. Usaríamos esta modalidad. O para ver la modalidad de un tumor uterino, ovárico, hepático, tiroideo, mamario, y ver realmente su vascularidad con alta sensibilidad, que es lo que hace este módulo. Por eso se llama microvascular fluid. Entonces, ya por último, en los últimos 2 minutos, para que no nos quedemos con las ganas, bájate aquí un poquitito, préstame tu pueblo. Humano la carótida. ¿Por qué yo adoro Doppler? Porque yo tuve un profesor que dijo, y eso, un profesor en La Habana, ya fallecido: el ser humano tiene la edad de sus arterias. Y eso para mí lo medito todos los días de la vida. El ser humano tiene la edad de sus arterias. Y le hacemos tan poco caso a eso, y es lo que nos mata. No nos mata el virus, nos matan las arterias cuando se colapsa. Por eso adoro Doppler, porque tiene la información que no la tiene ningún otro método de imagen en medicina, ninguno, solo este. Y miren qué fácil, no pasó nada. Por eso yo hago sistemáticamente Doppler uterina. Me importa poco si se lo indican o no, se lo hago, porque por 5 minutos más yo tengo la información de cómo ese bebé va a crecer. ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a escatimar un Doppler uterino? Yo lo hago. ¿Cómo lo voy a dejar a una mamá? Bueno, pues debía ser un Doppler, pero como no se lo indicaron, yo no sé esa medicina quién la inventó. Si yo tengo el equipo y la paciente aquí a mi lado, ¿cómo no lo voy a hacer Doppler uterino? Se lo hago ella misma. A mí me importa poco lo demás. Yo tengo que saber cómo está ella, que para eso vine. Y él pide ver, así como yo lo entiendo. Bueno. Arteria carótida, carótida común, bulbo carotidio, carótida interna, carótida externa. Interna, externa, bulbo, común, transverso. Común, 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 común. Sigue la común. Aquí viene el signo del infinito, el 8 acostado y las 2. Listo. Aquí con el lineal es bastante más fácil entenderlo del ángulo. Y vamos a poner el espectro. Regulación de volumen muestra en el centro del vaso. Y ahora vamos a ver algo. Lo trae, chicos, lo trae. Eso se llama modo triplex, donde puse activo el modo B, el color y el espectro. A lo que voy. Primero, yo no puedo asegurar que la velocidad sistólica esté más de 100 aquí, porque yo no tengo el ángulo ajustado a la verdadera dirección. Si yo voy a medir esta velocidad,
dice que mide 109 centímetros por segundo, pero ese ángulo que aquí dice que está a 44 grados no corresponde al real ángulo de incidencia. Entonces eso es una mala práctica. Entonces no puedo trabajar de esa manera. Yo tengo que decirle al equipo cuál es el ángulo de incidencia. Que es dirección del flujo, dirección del sonido frente a la dirección del flujo. Y estamos en 65 grados. Ah, que el equipo lo dio rojo, sí. Esto tiene otra explicación. Hay un dicho por ahí, mal dicho en mi concepto, que si no es 60 grados no sirve el Doppler. Eso no es verdad. Lo que no sirve es que yo engañe al equipo y haga esto, porque el flujo no va así, este flujo va así, y ese espectro se captó a este ángulo, y eso es lo que yo le tengo que decir al ecógrafo. Ahora, ¿por qué es lo de los 60 grados? Porque hay un error de apreciación en todas las medidas. Alguien puede decirme que el ángulo de incidencia es este, o alguien puede decirme que es este, de acuerdo al ojo de cada uno. Y eso es lo que se llama error de apreciación. De los 60 grados en adelante de incidencia, el error de apreciación sube más del 10%, lo que ya es considerable. Por eso lo mejor sería no insonar con este ángulo. Pero si no queda más remedio, como suele suceder en una cantidad de arterias de la anatomía, pues este es el ángulo que tocó y es el que yo tengo que ser certero en informarle al equipo cuál es el ángulo. Certero. Si me equivoco en 2 grados, puedo cometer un error. Entonces, ajusto el ángulo y vamos a medir. Y de acuerdo a ese ángulo, esto da otra medida. Ahora, ¿qué pasa? Por ser un ángulo mayor de 60 grados, que el error, el más menos, que va a tener esta medida es grande. Eso sí, es grande. Pero fue el precio que tuve que pagar por insonar a un ángulo más abierto de 60 grados. Por eso los equipos, y sobre todo con el transductor lineal, tienen esta función. Y yo pongo la caja color y hay insonación. Entonces yo pongo aquí el espectro y ahora voy a mi ángulo de esta manera. Y ahora sí lo mejoré, ahora estoy en 46. Vamos a ver qué velocidad dice ahí. ...125. Tengo más certeza por el ángulo de que esta sea con mejor precisión medida que cuando sube los 60 grados. Desde el punto de vista ya de las arterias, la interpretación del espectro, vean, ¿qué significa aquí esta imagen? Significa que desde el fin de la diástole anterior a la sístole máxima de este ciclo, todos los glóbulos sanguíneos se alinearon en las máximas velocidades. Ninguno está aquí, miren. En este rango de velocidad, en todo este tiempo del ciclo cardíaco, no hay ni un glóbulo. Todos están aquí. Cuando el ventrículo izquierdo deja libre el flujo y es la aorta o la carótida la que lo tiene que mover, miren cómo se dispersa. Comparen el grosor de esta línea con esta. Porque aquí está a su libre albedrío y por inercia prácticamente moviéndose la sangre. Por eso decae la velocidad, porque ella solita va decayendo, porque ya no tiene el impulso del ventrículo izquierdo. Cuando llega al final, ya prácticamente que la válvula aórtica se cerró y va a empezar a terminar la diástole para empezar una nueva sístole, miren las dispersiones. Esta imagen, esta información de cómo se distribuyen los glóbulos en cada momento del ciclo cardíaco, para mí es de un valor extraordinario.
extraordinario. No hay otro método que me dé esta información. Por eso para mí doble es la Biblia y es sagrado. Estamos en tiempo, doctor. Bueno.